Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes, muy buenas tardes y muy buenas noches, dependiendo de dónde esté usted viendo este programa, ya sea en vivo y en directo por medio de la 89.1, las plataformas digitales y también las plataformas digitales de Red Democrática como el YouTube, recordándole que nuestro canal siempre tiene al día los programas que vamos pues transmitiendo y está para que usted pueda compartirlo en cualquier parte y a cualquier persona, porque se trata de hacer cultura y de generar opinión, de la opinión seria, que es lo que caracteriza a Red Democrática. De lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, todos los días, para usted, porque nos dedicamos a que usted tenga mejor calidad de vida. El día de hoy, la segunda emisión de la serie de programas Costa Rica en números. Lo que nos propusimos a la hora de programar y establecer esta jornada de 5 programas es traer a los 5, consideramos, los mejores economistas que pueda tener o de los mejores economistas que pueda tener el país en este momento para dilucidar algunos mitos, para generar claridad, para generar una luz, una visión larga de lo que está pasando en Costa Rica económicamente después de la pandemia, después de un reajuste macroeconómico muy fuerte con la instalación del el proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas allá en el 2018 y sobre todo los vaivenes de la economía internacional que nunca pues estamos exentos a las guerras en Medio Oriente, a las guerras entre Ucrania y Rusia, a la crisis de contenedores, a crisis medioambientales incluso, de todo un poco es lo que nos afecta y de eso vamos a tratar esta semana. Hoy, en nuestro segundo programa, vamos a conversar con don Juan Manuel Tirado Molina, un economista muy renombrado en el país que tiene muy claro qué es lo que está pasando dentro y fuera de nuestro territorio y a él le damos la muy cordial bienvenida. Juan Manuel, esta es tu casa, vos lo sabés. Muy buenos días, don Jonathan. Buenos días a todos tus oyentes y la gente que te sigue en las diferentes redes. Es un honor para mí y un placer poder estar aquí, sobre todo después de que ya pasó Gerardo por aquí y la lista de los que vienen, que son todos de primera línea. Así que es un honor para mí compartir con los 5 invitados este panel en 5 días, que va a quedar muy bien. Y te felicito por esa iniciativa, porque la verdad que es bien interesante juntarnos a 5 que no nos hemos hablado y que nos están trayendo como en frío a dar cada uno como nuestro shot, nuestra fotografía de cómo vemos el país, macroeconómicamente hablando. Exactamente, Juan Manuel, porque lo que queremos es hacer la gran radiografía de cómo está el país con números, números que a veces llegan a ser más fríos de lo que todos quisiéramos, a veces muy cálidos, depende de la óptica y del lente con el que se estén viendo, pero la tarea de los 5 invitados es ver las cosas como son. Si hay que aplaudir, se aplaude, si hay que señalar, se señala, si hay que construir, se construye. Y sobre eso es que vamos a hablar el día de hoy con la pregunta de inicio, don Juan Manuel. ¿Cómo ve usted la estabilidad económica del costarricense promedio hoy día? Mira, esa es una pregunta que hay que verla como en tres grandes peldaños, tres cajitas, ¿ok? ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos lo que usted decía al principio, Jonathan, si nosotros tomamos la famosa ley 9735, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, un nombre larguísimo, esa ley le dio al gobierno entrante, a este gobierno, el marco en el cual podía comenzar a consolidar la finanza del país. Y acuérdense que consolidar hoy es siempre la prosperidad del mañana. Entonces, el gobierno tenía la posibilidad de consolidar y la tiene, de consolidar todas las acciones macroeconómicas para luego que eso permee en las capas del país, en las diferentes capas del país, sobre todo en las capas sociales que necesitan trabajo, y eso llevarlo a un mejor puerto. Entonces, en este año y algo que llevamos de gobierno, se han hecho cosas muy interesantes partiendo de la ley 9735 y partiendo incluso, aquí hablo un poco del MEC, lo que el MEC ha hecho, quitando trabas, eliminando unos cuellos de botella que había, lo que está haciendo ahora Procomer, mejor dicho, Comex, con Procomer, con la agencia abajo, de la atracción de inversión extranjera también directa y haciendo un poco el cambio de la ley que se aprobó en su mandato, don Jonathan, de sacar las zonas francas fuera del GAM. Ahora este gobierno está sintiendo, digamos, el viento de cola que le dejó las cosas aprobadas en la administración pasada, y eso es muy favorable para el gobierno. Es encomiable que el gobierno haya bajado, tenemos un porcentaje de deuda por encima del 65%, hoy ronda quizás el 62%, el 60% con los ajustes cambiarios, pero sin ajustes cambiarios estamos como en 61 y algo. Entonces, eso nos lleva a su pregunta, ¿cómo vemos al
tico que tiene que todos los días tomar un bus, comprar arroz y frijoles y llegar a su casa. Ahí es donde todavía tenemos un problema de tracción, porque creo que este año de consolidación financiera nos ha hecho tener un nuevo país. Las calificadoras de riesgo nos subieron la calificación. Tenemos un número de reservas que también es cuestionable, pero logramos mejorar el tema de reservas. Tenemos un tipo de cambio que también es cuestionable hoy en día, porque comenzó una baja de cuando estamos en 600, que también ayudaba a la economía. Ahora se ve una cohesión un poco mejor entre los ministerios para trabajar más consolidadamente. Hacienda está caminando en Hacienda Digital. Esperemos que logren montar los escáneres y que eso también ayude a esa ruta de consolidación. Se aprobó el proyecto de ley para que se pueda abrir la deuda pública a los mercados internacionales a través de los diferentes medios, incluso la bolsa de valores, y eso nos permite captar recursos para la deuda mucho más barato y que no vengan recursos solamente a los organismos multilaterales, sino que además vengan recursos de los mercados. Entonces, eso es lo que creo que no ha premiado, por eso tenemos todavía un alto índice poblacional desempleado, lo cual nos lleva a unos niveles de inseguridad y de inestabilidad social en la calle, por lo cual no estamos acostumbrados nosotros los ticos, pero que ahí es donde todavía siento que hay mucho trecho que caminar. Ese es un trecho que no solamente le toca a Hacienda y a Central, es un trecho que le toca a todos los demás ministerios, incluyendo el MEP y el INA y otras cosas más, y seguridad sobre todo. Creo que ahí es donde hay que profundizar ahora para poder consolidar estos ajustes que se hicieron. Ahora hay que consolidarlos en dárselos al costarricense de una manera entregable y que los pueda el costarricense disfrutar en seguridad, en educación, en salud y sobre todo en trabajo. Entonces, esos 4 pilares son los que ahora deberíamos enfocar, si yo fuera gobierno, en darles al costarricense. Es sin dudas el tema de los puestos fronterizos que se sacó adelante fue una excelente labor, porque eso nos ha ayudado también a que tengamos cierto control en nuestras fronteras, aunque todavía no tengamos los escáneres. El Hacienda le ha pagado a la caja más de 54 mil millones en lo que va de año, así que también es encomiable lo que se ha hecho. Los presupuestos, ¿ustedes se acuerdan de los presupuestos no ejecutados que tenían los ministerios? Se hizo un reajuste de esos presupuestos, entonces lo no ejecutado, no es que se le quitó, pero se le rebajó y esa plata que sobró se pudo repartir en otras áreas. Entonces yo sí creo que esa consolidación macro que se está haciendo está dando buenos resultados a nivel macro. Eso se refleja en la calificadora de riesgo, se refleja en la opinión del Fondo Monetario y se refleja en la opinión del BID, que nos han dado facilidades de crédito. ¿Okay? Pero eso aún no se refleja en el costarricense que usted menciona. ¿Y cuál es mi suposición de por qué no se logra reflejar todavía? Porque ha existido una dicotomía entre Hacienda y el Banco Central. ¿Y por qué hablo del Banco Central? Porque el Banco Central es el que regula las tasas. Sí. Hacienda es un tomador de plata, un tomador de fondos, ¿ok? Pero el Banco Central es el que regula aquellas tasas en las cuales usted pide prestado. Entonces, el señor que tiene una pulpería y tiene que vender arroz sigue endeudado a tasas muy altas. De hecho, en algunos casos van al gota a gota, que son hasta a tasas muchísimo más altas. ¿Por qué? Porque las tasas siguen altas con respecto al resto de la economía. Entonces, aunque usted importe un arroz o un café o un banano muy barato, aunque usted importe cosas muy baratas para vender, los costos inherentes para esa venta, uno de ellos, los intereses que usted paga para poder financiar la compra de materia prima o la compra de los productos para revenderlo en su pulpería, siguen muy altos. Entonces, el señor que tiene una pulpería no logra ajustar eso. Y si a eso le sumamos que tenemos inventarios todavía, porque se ha parado el consumo, muy altos todavía de precios de importaciones que se hicieron a dólar por encima de 600, entonces ahí tenemos todavía una piedra de tranca. Yo creo que Central debería ser, en mi opinión, no estoy criticando la labor de don Roger, pero creo que pudiera ser un poco más agresivo en cuanto a la baja de tasas, ya con la inflación como la tenemos en terrenos negativos. Yo creo que ya es hora que hay la holgura como para hacer eso, y además yo pagaría el FLAR, me quitaría de encima los intereses del FLAR, ya 14 mil millones, quitarle 1.000 millones no mueve tanto la aguja, y me quito encima de eso, pero además voy racionalizando mis reservas. Y haría algo que quizás traigo el ejemplo de El Salvador, haría algo con Hacienda. Le daría a Hacienda plata para prepagar algunos bonos
ahorrándome intereses, quizás buscando un descuento en el pago anticipado, y con eso ayudar las finanzas del Estado finales, utilizando el gran margen de reserva que tengo. Porque acordemos que en Costa Rica, en realidad, el nivel óptimo de reserva son 8.000, el nivel crítico son 6, y hemos estado por debajo de 6 y no nos ha pasado nada, excepto cuando en el 2018, la crisis famosa de las letras del tesoro y eso, pero era un tema que venía por otra vía, venía por falta de liquidez. De hecho, el Banco Central fue que salió a auxiliar a Hacienda en aquella época. Si usted se acordará que estaba usted en la Asamblea Legislativa. Entonces, yo creo que el trabajo viene más del lado del central, de ayudar un poco. Ya hizo bastante con la reducción de tasas, ya hizo bastante con algunas cosas. El SIMPE es majestuoso, ha hecho cosas maravillosas el Banco Central, pero creo que ahora es hora de apechugar el central junto con Hacienda y con otros ministerios a coayudar en esa generación de empleo que necesitamos, en ese salvavidas que necesitamos. Y creo que eso viene por el lado de bajar más las tasas, unos 100 puntos base fácil próximamente, pagar el FLAR y apoyar a Hacienda a que prepague, porque hay que acordarse que en junio, si mal no recuerdo, hay un vencimiento que ronda los 2.800 millones de dólares. Yes. Eso es plata. Entonces, si Hacienda sale a buscar eso a las tasas actuales del mercado, que están reflejadas en las tasas actuales que tiene el Banco Central, señores, vamos a tener una pequeña crisis en los deudores de la banca, porque hay algo que no hemos visto. Ha crecido mucho el crédito en dólares, pero el crédito en dólares a personas físicas. Y eso también es preocupante, porque cuando se dé la vuelta a esta tortilla, porque yo no creo en que esta panacea del dólar estable a 520 o 500, que es por la curva de, si uno ve una curva de Fibonacci, uno ve que va bajando hacia allá, sea mantenible en el tiempo. Entonces, aquella gente que se endeude hoy en dólares pudiera verse muy comprometido dentro de 2 años. ¿Ok? Porque yo sé que Hacienda está haciendo un trabajo muy serio para lograr equilibrar lo que se llama la curva de vencimientos, porque entre este año 24, 25, 26 tenemos los vencimientos más altos de toda la curva de vencimientos hasta el 37. Entonces, yo creo que Hacienda está haciendo un proceso entre canjes, emisiones y haciendo un par de cosas más para ver si logra bajar esa curva. Pero igual, los requerimientos de divisas de Hacienda siguen ahí y los requerimientos del Estado siguen ahí. Entonces, acuérdense que el Estado tiene 320 y pico mil empleados públicos, tenemos una desfase social muy alto que hay que cubrirlo con colones. Y esos colones tienen que venir a producción. Y si no tenemos producción, no va a haber cómo construir más escuelas, cómo hacer un montón de cosas más. Entonces, si el central en este momento no entra a ayudar de una manera eficaz, fuerte, rápida, quizás atrevida, diría yo, no usaría la palabra arriesgada, pero sí un poco más atrevida, vamos a tener un entravamiento porque esa gente que hoy no tiene empleo y que sigue pagando por el azúcar, lo mismo que pagaba hace un año y no ve el reflejo de esto en su economía, va a tener que irse a alguna parte, o a pedir un préstamo cuota a gota, o a trabajar informalmente en todas las demás áreas negras, oscuras de la economía, que hoy por hoy, porque por las que hoy por hoy estamos pagando caro, socialmente hablando. Hoy he escuchado a un diputado en la asamblea de PLP, creo, diciendo que le llamaron para darle una estafa cibernética, para decirle que tenían secuestrado a alguien. Esa es la misma psicosis que hay en todo, porque como todo el mundo está en eso, o todo el mundo no, pero como hay mucha gente en eso, se va creando como un loop de que se van poniendo más atrevidos los ladrones o los que se portan mal, se ponen más atrevidos cada vez más porque saben que hay más gente que se va a sumar a eso. Entonces, eso es lo que teníamos que trabajar duramente. Esa es mi parte de lo que le puedo decir, don Jonathan, a su pregunta. Don Juan Manuel, cuando hablamos de los pesos y contrapesos de la responsabilidad de cómo está el país ahorita, interpreto lo que usted me dice, que el Hacienda está haciendo un trabajo bueno, aceptable, en función de la línea de trabajo que se viene haciendo legislativamente desde el 2018. Y el Banco Central es el contrapeso que no genera ir más rápido, es como el que pone el freno de mano para que la economía no vaya en una mejor posición, no Sí, solo es que creo que lo productiva, puso, sino creo que puso, también personal. perdón, es que creo que puso el freno de mano sin darse cuenta. Esto es como cuando tú vienes navegando en un velero y tienes muy buen viento para navegar y empezaste a navegar muy bien, pero te gustó tanto la navegación que pasaste la ola sobre la cual ibas montada. Ahora quedaste del otro lado de la ola,
porque en un momento dado incluso a Hacienda le convenía un colón por debajo de 600, porque acordémonos que el balance, como necesito menos colones para pagar mi deuda, debo menos teóricamente, me es menos estresante conseguir los colones para pagar. Pero la cosa se fue tan abajo que ahora también meten problemas a Hacienda. ¿Y por qué? Porque no hay que perder de vista que Hacienda, sus ingresos vienen de los impuestos que todos pagamos. Entonces, primero, el 16% de los ingresos de Hacienda vienen del IVA. ¿Ok? En la medida que se frena la economía formal, el IVA empieza a bajar. Por lo tanto, Hacienda empieza a dejar de tener ingresos. Luego, por el mismo revalorización del colón, muchas empresas, incluyendo empresas financieras, van a acusar una pérdida cambiaria, lo cual va a hacer que paguen menos impuestos. Entonces, la sumatoria de esas dos variables que son producidas porque el central siguió en una ola y no se quedó donde estaba, sino que creo que fue muy ambicioso en lo que estaba haciendo, porque vio que le estaba haciendo bien y siguió haciéndolo. Entonces, creo que ahora entrampó inclusive a Hacienda, y nos entrampa a todos, porque en la medida que Hacienda no tenga recursos, todos los programas sociales, programas de inversión y todos los programas que Hacienda tiene que financiar, porque acordemos que Hacienda es como nuestra gran caja única, que se quedan cortos. Entonces, ahí es donde yo creo que el central, lo que usted decía, es como en este momento nuestro talón de Aquiles. Es donde tenemos que poner el acento. ¿Qué podemos hacer para sostener mientras tanto, que el Banco Central ajusta, si es que al final decide, porque son autónomos en su junta directiva para tomar decisiones, y mientras Hacienda logra paliar ese terminar de acomodarse en función de lo que puede hacer para poder sacar al país adelante? ¿Qué hacer? Es muy difícil porque con esa piedra en el zapato uno siempre va a andar como caminando como torcido. ¿Ok? Entonces, las cosas que hagan los demás ministerios, que haga el Ejecutivo en sí, van a ir como torcidas porque no logra hacer tracción para desarrollar un modelo que te saque adelante. Fíjense que Milei, por usar otro ejemplo, lo primero que hizo fue poner la mano encima, no a Hacienda como tal, constitucionalmente hablando, sino decirle a Hacienda, usted ayúdame a sacar el país adelante. Y ya Hacienda incluso recuperó reserva, el Fondo Monetario le va a prestar 4.700 millones. ¿Por qué? Porque el Banco Central, aunque es un instituto autónomo, es un coayudante en el desarrollo de la economía del país. Eso uno no se lo puede olvidar, no se lo puede quitar de encima. Entonces, el Banco Central sí o sí va a tener que entrar en esa caja, porque es que, fíjense, ¿a qué nos vamos a enfrentar ahora? El Tratado de Comercio de China, con todos sus pares asiáticos, nos favorece a nosotros, porque entonces mejoramos nuestras relaciones con Asia y mejoramos nuestras exportaciones, lo cual significa que nos van a entrar más dólares. ¿Ok? Entonces, si Hacienda no empieza a digerir esos dólares de otra manera, en los 500 es donde vamos. Si a eso le sumamos que también tenemos una inversión extranjera directa por los desarrollos de construcción que hemos visto en la zona, sobre todo Guanacaste, que están sumando más o menos 2 dígitos del PIB, entonces también tenemos que en desarrollo turístico muy focalizado de Guanacaste, nos va a crear lo que tenemos ahora con la zona franca, con burbujas de la economía, pero que comprimen en el medio al pobre ciudadano que no está ni en Guanacaste, en hoteles 5 estrellas o en casa de 4 millones de dólares, ni está en zona franca porque no tenemos el personal capacitado para zona franca. Que es la Entonces, esa mayoría, población que está quedando en el medio, perdón, que es la mayoría. que es la mayoría. Entonces, esa población que está quedando en el medio va a quedar estrujada social, financiera, perdón, y en educación. Entonces, tendríamos, si no hacemos algo pronto, un problema a largo plazo. Así que en el 26 o final del 25 o el 26 vamos a tener una población sin educación, una población que no va a conseguir empleo en ninguna parte o que va a tener que ir a subempleos porque la construcción lo que demanda son subempleos, no demanda, si demanda un ingeniero, no demanda 45 ingenieros. Entonces, eso hay que meterle bien el ojo y además hay que acordarse de algo con las zonas francas, que ahora entra en ejecución el pilar 2, ¿te acuerdas cuando estaba en AOCDE? Que es el impuesto global, que se llamaba impuesto mundial global o algo así, que rige para las compañías extraterritoriales. Entonces, eso también hay que meter el ojo porque hay que ver cómo se va a aplicar, cuánto lo vamos a aplicar, si lo aplican todos los países, y pudiera en la zona franca también desestabilizarnos un poco. Entonces, lo que hay que poner el foco, tenemos el desarrollo turístico, tenemos la zona franca, hay que hablar de lo que está en el medio.
La persona que no está ni en zona franca, ni en turismo, que hacemos ni en turismo, en ese turismo que hablamos, porque hay otro turismo que se está viendo afectado por el tipo de cambio, porque los hoteles de 3 estrellas, 2 estrellas del resto del país se la están viendo verdes, porque Sí. igual hasta 530 venían bien. Al bajar de 530 se pone difícil pagar los recursos que tienen con los dólares que reciben, porque cada vez reciben menos dólares, menos colones, perdón, por los mismos dólares que cobran por una habitación. Entonces, ahí se les complica también mucho la vida a ese sector. Juan Manuel, ¿por qué la percepción social en mucha parte de la población no es tan bondadosa con el gobierno en función de su estado real, si estamos viendo de que la situación no está tan complicada como parece? Esa pregunta la respondí esta mañana muy temprano también, hablando con alguien de Argentina, porque en Argentina está pasando exactamente lo mismo. Eh, porque la gente todavía no percibe, allá abajo, ojo, y mi ley solamente tiene un mes y algo en mi poder, la gente que va a hacer compras, que va a hacer mercado, o que va a hacer súper, como se dice allá, no está sintiendo lo que les dicen que está pasando aquí arriba. A nosotros está pasando lo mismo, pero año y algo después. Sí, lo que le decía al principio, la labor del Ministerio de Hacienda, de consolidación, de bajar el porcentaje de deuda con el PIB, de crear una caja única, aunque no esté en la ley todavía, pero que poder hablar con los ministerios. Imagínate que Hacienda recolectó entre los presupuestos no ejecutados como 200 millones de dólares que repartió entre otros ministerios. Eso quizás poca gente lo conoce. Y eso ayudó a que los puestos fronterizos se hicieran, ayudó para pagar la caja, ayudó para construir un par de puentes, ayudó a un montón de cosas. Pero el hombre que va caminando el autobús todavía no lo siente. Por todo lo demás que le he dicho, Jonathan, las tasas de interés siguen muy altas. El central fue más allá de lo que debía, en mi opinión, con el tipo de cambio. Y además, no hemos propiciado a nivel del interior la confianza suficiente. Y digo, no hemos propiciado porque este país es de todos, no es solamente del que Claro. esté sentado en zapote. No hemos propiciado la confianza en el individuo, en el que está todos los días en la calle. No estoy hablando de la confianza con los multinacionales que nos ven seguros, que nos ven que somos un país democrático, que somos verdes. No, no, no. Me refiero al tipo que tiene que tomar el autobús todos los días. A él no le hemos podido crear la confianza que él necesita y que las empresas que lo pueden contratar a él lo contraten para que él pueda estar para adelante. Si no, no tendríamos el nivel de sicariato que tenemos hoy en día, el nivel de asesinato que tenemos hoy en día. En estos días mataron a un policía, incluso en el Limón, al cual policía le doy mi más sincero pésame. Pero esas cosas pasan porque tenemos una población en el medio estrujada que no haya que hacer. Y el primero que le ofrezca una chamba, un trabajo, un brete, lo va a agarrar por lo que sea, porque tiene que comer. Lo que no hay que perder de vista es que cuando tú eres un padre de familia, como somos usted y yo, don Jonathan, y nuestra familia tiene que comer, vamos a hacer lo que podamos o lo que sea en el borde del abismo para que nuestra gente coma todos los días. Y ahí es donde esa población que está en el medio la estamos empujando por diferentes factores. Digo que el central es uno, hay otros factores más que nos tienen empujando ahí, pero creo que si comenzamos a dar esas señales, el individuo que va todos los días a la pulpería de la esquina se sentiría más tranquilo. Esa es mi reflexión. ¿Cuál es, Juan Manuel, el tiempo que tenemos, como el colchón de tiempo que tenemos antes de que las cosas no tengan retorno en lo equivocado? O, visto desde el otro punto de vista, ¿cuál es el tiempo que tiene el gobierno para poder hacer lucir los trabajos y ajustes que se están haciendo para que todo se pueda reflejar satisfactoriamente antes de que ya sea complicada esa percepción y se salga de control? Yo creo que no más de 4 meses, quizás 5, como mucho, porque volvemos al jefe de hogar o jefa de hogar. El jefe o jefa de hogar que necesita cubrir sus necesidades ya esperó año y algo. Vimos las cifras como se ha perdido empleo, no solamente empleo, sino la masa laboral ¿Sí? también ha bajado. Entonces, si no trabajamos pronto ahí, esa masa va a seguir bajando, por lo tanto, vamos a seguir teniendo más desempleados. Y esto es un caldo de cultivo para temas como Ecuador, temas como Bolivia, temas como pasó en Venezuela. Es un caldo de cultivo muy peligroso para la sociedad civil. Porque entonces volvemos a lo mismo. Si usted no come, usted va a hacer algo para que su familia coma.
Y si lo primero que usted va a hacer es que alguien le ofrezca plata para que se pare en una esquina y cuente cuántas patrullas pasan, usted lo va a hacer. Por hablar de la cosa más suave. ¿Ok? Yo tuve la oportunidad, don Jonathan, de ir al Centro Penitenciario Juvenil de Surquí. El 80% de los chicos con los que hablé, no quise ir al femenino porque ya bastante duro fue hablar con los chicos. Todos era porque no tenían una oportunidad, porque no tenían canchas deportivas, porque no tenían nada que hacer. Entonces, ¿qué hicieron? Un tipo, como ellos los llaman, sopilotes, los contrata para que tengan una esquina, al mes siguiente le dan una clock, al mes siguiente le dan una moto y después le dicen, vaya y mate a fulano, porque van ascendiendo en categoría y matan a fulano. Entonces, ya saben que su familia está comiendo todos los días porque la organización que los contrató se encarga de que su familia coma, pague arriendo y todos los días hasta que él salga. Y si no sale, entonces le empieza a dirigir desde el centro penitenciario juvenil una pequeña bandita que funciona puertas afuera y que funciona bajo el mismo esquema. Entonces, esa realidad ya la tenemos, hay que frenarla, que por cierto es una gran labor lo que hace la gente, tanto la policía penitenciaria, que le han quitado funcionarios, con todo lo que le han hecho en ese centro penitenciario de Suquí, y la labor del INA también, porque les dan clase a los chicos, tienen colegio, escuela, tienen un montón de actividades que deberíamos tenerlas también puertas afuera. Si los parques infantiles, los parques recreacionales, las canchas múltiples, deberíamos trabajar muchísimo en eso. Y eso es. Juan Y he Manuel, visto poco candidato a alcalde hablando de ese tema, ¿eh? sí, es Ojo. verdad. Yo también Y coincido con eso, ese punto. y no es porque me ponga la gorra al gobierno de turno, no. Y eso es responsabilidad de las alcaldías. Sí, sí, totalmente. ¿Por qué? Porque las alcaldías son las que están metidas ahí en la trinchera. Entonces, Es el ellos son los que deberían estar inmediato. hablando. Exacto, ellos son los que deberían estar hablando hoy en día de iluminación, cámara, cancha, no esperar que el gobierno venga y le haga, no señores, yo soy el que tiene el Parque La Paz, bueno, yo soy el que me caga en iluminación, de limpiar el parque, yo le pongo esto, yo le pongo lo otro, ahí voy. No estar más preocupado de si pinto de verde o no pinto de verde, si pongo una raya o no pongo una raya en una acera, o si me veo bonito o no me veo bonito. No, eso no es, señores, ya eso pasó. Porque por eso, si seguimos pensando en eso, perdemos el país. Juan Manuel, usted como economista, y le planteaba la misma pregunta ayer a Gerardo, el ver un presupuesto nacional que es diferente al presupuesto, aunque tiene el mismo principio, el presupuesto personal, familiar, empresarial y demás, ahí en la escala de crecimiento. El presupuesto nacional tiene sus bemoles, sus complicaciones, porque hay que lograr objetivos, metas, pero la pregunta es si logra o si en este caso Costa Rica está logrando el equilibrio de lo macroeconómico con lo social. ¿Se está No, logrando en este momento? ¿Estamos camino a lograrlo? ¿O hasta no tener un ideal macroeconómico, las autoridades nacionales, que puede ser su objetivo perfectamente, es válido, dentro de la gran gama de alternativas de manejo presupuestario que hay en el planeta, hasta no tener el ideal macroeconómico, no empezar a trabajar la parte social? ¿Cómo ves esa parte? yo creo, Jonathan, y usted tuvo parte que ver cuando usted era diputado, que si no migramos a un presupuesto por resultados, que creo que hay dos proyectos en la Asamblea, uno suyo y uno de la Contraloría, Sí. y también hay una caja única del Estado que también está en la Asamblea. Si los diputados no agarran esos proyectos por los cachos y los sacan, y que Hacienda tenga esos dientes para hacer lo que usted dice, si tengo este ministerio, no, que yo gasté 100, ahora deme 105, ahora deme 110, no, señores. Sí, deme resultados, porque contra resultados yo puedo decirle al jerarca de turno, usted no está haciendo bien su trabajo, o su gente no está haciendo bien su trabajo, venga, hagamos esto. O el jerarca de turno me puede decir, mire, que no logro construir, no sé, las 20 escuelas, porque el presupuesto que pedimos era de esto y necesito tanto. Bueno, metámosles a las 20 escuelas. Pero en este momento, los presupuestos, y lo que le decía al principio, por ejemplo, el ministro de Hacienda en la primera revisión de proyectos de presupuestos subejecutados de algunas instituciones, recogió 200 millones de dólares. Imagínense si logramos hacer eso con las 300 instituciones que tiene el país, 330 para ser más exacto. Sí. ¿Ok? Entonces, usted imagínese que a cada institución de 330 logremos quitarle o recuperar, no sé, 5 millones de dólares. En 330. Ahí tenemos 1.500 millones de dólares así. Y si eso lo llevamos a una caja única del Estado,
donde toda la plata esté concentrada en un eje y el Ministerio de Hacienda sea la tesorería del Estado y diga, esto que se paga pasado mañana, esto se paga tal día. En El Salvador están funcionando con una caja única, la maneja Hacienda. Todos los pagos salen de Hacienda. Si el ministerio que quiere pagar un hospital, Hacienda le hace el cheque al proveedor del hospital. Punto. Usted me dice cuándo hay que pagarlo, compraron un sistema, no se lo compraron, se lo regalaron. Le regalaron un sistema de control y ahí está el flujo de caja. No voy a decir la marca del sistema para no entrar en publicidad. Y tiene un flujo de caja. Y todos los ministerios entraron ahí. Si usted no está ahí, cuando usted llegue le dice al ministro, mire que no me ha pagado mi factura. Ah, mira, no está registrado en el sistema de pagos nacionales, no te van a pagar nunca. Nunca. Porque el ministerio recibe la factura y la manda a la caja única, el sistema de pagos nacionales, así se llama. El sistema de pagos nacionales la tramita cuando el ministerio dice, ya está listo el hospital, ¡rac! Le pagamos al proveedor. Y se acabó. Entonces, usted evita además tener plata dando vueltas, no ejecutada, puesta ahí. Es que vamos a construir un edificio dentro de 10 años. Bueno, cuando vaya a construir toda la plata. Juan Manuel, eso que estás planteando, como bien decís, lo propusimos en el gobierno anterior, en la Asamblea Legislativa. Hay disponibilidad de las autoridades actuales, porque las anteriores de plano no quisieron, de generar esa centralización y esa depuración presupuestaria, partiendo del hecho de que si yo sé que estoy gastando y lo puedo pagar rápido, genero más dinámica económica. Don Jonathan, conociendo algunos de los ejecutivos de este gobierno, yo creo que sí hay la solidez en el grupo para entrarle a un proyecto como ese. ¿Y de qué depende? Bueno, en principio, los proyectos, yo creo que, no sé si el ministro rescatará los proyectos que están en la Asamblea, pero escuché ayer al ministro en una charla hablar de que él estaba pensando también en ese proyecto. Entonces, quizás sería bueno mandarle el mensaje al ministro que estos dos proyectos ya están ahí y que se enganche uno de los dos o que haga un tercero y lo junte yo creo que habría que también darle el mensaje que lo libere todo trámite, que lo exonere todo trámite y para las extraordinarias de mayo lo lancen. Sería extraordinario, porque yo sí creo, y como decía al principio, que la consolidación que la ley 9635 hizo, que las 22 leyes que usted lideró cuando estuvo en OCDE, ese paquete completo le dan suficiente diente al actual ministro de Hacienda para pasar un proyecto como eso y tener resultados muy rápidos. Como cuando vemos el calado de 330 instituciones, como bien señalabas, con los 331 y está a punto de salirse la Agencia Espacial Costarricense, que desde aquella época decíamos que no tenía que existir y ahorita ya están a punto de cancelar esa ley. Estamos hablando de autoridades que no necesariamente están en la misma sintonía entre sí y menos en la parte presupuestaria porque todo el mundo quiere plata para poder idear y poder construir lo que sea que están planteando. ¿Cómo se puede absorber esta necesidad o esta ansiedad por tener plata de las instituciones con el manejo de esta nueva modalidad que estás planteando para generar esa centralización y esa eficiencia en el uso de los recursos que ahorita nos podría generar un turbo muy importante para el desarrollo del país? Esa pregunta Porque, fue muy porque, larga, don Jonathan. porque ya viste lo que pasó con el tema de empleo público. Echa la ley, echa la Claro, trampa en Costa Rica. Aquí se es especialista en brincarse la baranda de alguna por forma. ahí va, Entonces, por ahí va, por ahí va. Es que yo creo que, vuelvo a lo mismo, el consenso del Ejecutivo que tenemos hoy en día, o digamos, el Ejecutivo que gobierna hoy en día el país, ¿ok? Tiene el carisma, por llamarlo de alguna manera, de poder enfrentar la fuerza que se le va a enfrentar a esto. Pero es que creo que hoy en día no hay tanta fuerza como antes, porque la gente ya ha entendido que esa centralización de recursos y el presupuesto, ojo, pues yo lo veo los dos en la misma línea, ¿eh? Presentas un presupuesto que contra resultados, pero además entonces presentas el uso de recursos. Uno sin el otro yo no lo conviviría. Si yo creo que tienen que convivir los dos. sí. ¿Okay? Entonces, partiendo de esa base, tú puedes mostrar que ya consolidaste la finanza, que hiciste esto, que bajaste la deuda. Si yo creo que el ministro de Hacienda, el del MEIC,
Laura en Mideplan Planificación. y Comex, tienen hoy en día la suficiente entereza de resultados para mostrar con esto pudiéramos salir adelante. Va a haber detractores, por supuesto, porque ninguna ley pasa sin que alguien le tire piedras, ¿ok? Pero eso, y si se logra que el Banco Central, que fue del que hablamos al principio, se alinee a ellos, porque si ellos se alinean aquí, pues el Banco Central sigue así jugando Pokémon, puede llevarnos al desastre, porque imagínense que tengamos toda la caja única y que Central decida seguir acumulando reservas y lleguemos a 20.000 millones de reservas. Se va a llevar por los cachos cualquier presupuesto, ¿no? Entonces, estoy hablando de un supuesto muy, muy grande. Entonces, yo creo que los dos proyectos bien encaminados, presentados ahora, que los llamen a extraordinaria, que los convoquen, un buen equipo de parte del Ejecutivo, como había en la época que estaba usted, cuando hablamos de COMEX, ¿se acuerda que tenemos equipos de trabajo que nos sentamos macroeconómicamente a hablar? El presidente del Banco Central venía a hablar con nosotros y veíamos con diputados, con el ministro de la Presidencia, todas las aristas. Si eso se hace así, yo creo que sería salir. Yo creo que hay la suficiente conciencia para que eso salga en unas extraordinarias en mayo. Esa es mi opinión. Juan Manuel, estamos en el eje económico, Costa Rica en números, la serie de 5 programas en Red Democrática esta semana. Voy a hacer un paréntesis aprovechando la expertise suya en la Asamblea Legislativa y el bagaje político que usted trae incluso desde antes. Estos proyectos se oyen muy satisfactorios en función de potenciar al país. ¿Cree usted que políticamente las otras arenas políticas puedan verlo igual y trabajar en conjunto en función de un bien mayor, más allá del gobierno de Rodrigo Chávez, más allá de quien está en la Hacienda, don Nogui, que una y otra vez en la Asamblea Legislativa le cuestionan prácticamente cada paso que da? Ese escenario político podría alinearse en función de una Costa Rica a mediano plazo estable, como se hizo, por ejemplo, en la agenda de la OCDE, que se unieron fuerzas que usted participó también del proceso, que normalmente no podrían convivir en muchas cosas pensando en una mejor Costa Rica. Es que creo, Jonathan, usted acaba de mencionarlo muy claro. Yo creo que en la época de OCDE, que se aprobaron 22 leyes en menos de año y medio, ¿ok? Que es una cifra récord en la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Lo que ha faltado es justamente eso, alguien que lidere y alguien que aglutine de este lado esos equipos, el equipo legislativo, el equipo ejecutivo y las fuerzas externas, y lleve esto a un buen término, porque estos proyectos son proyectos que trascienden cualquier gobierno. Eso es igual como que ayer hablaba en el programa de Amelia Rueda, los jefes de fracción, sobre el tema de la deuda política. Y yo le comentaba a uno de los jefes de fracción, es que esto no es un arreglo de deuda política para el 26, tiene que ser un arreglo de deuda política para siempre. Creo que uno solo de los jefes de fracción fue que lo planteó, que tenía que quedar completo, es decir, como aprobado por ley, por reforma constitucional, pero ya de aquí en adelante, porque son proyectos que trascienden cualquier color político, son proyectos país. Si usted monta una caja única del Estado y un presupuesto por resultado, no importa quién esté, no importa quién sea el ministro, quién sea el presidente, simplemente usted como presidente va a tener que contratar gente buena que ejecute los presupuestos que va a tener. En realidad, el que no lo apruebe es porque no se siente capaz de liderar un país eficientemente. Entonces, es como, no, yo no me compro esa moto porque no soy capaz de manejarla, entonces me compro una más chiquita, entonces siempre vas a ir de cuarto en la línea y nunca vas a ganar la carrera. Esto es igualito. Usted quiere llegar de primero, tiene que tener los primeros. ¿Y cómo son los primeros? Presupuesto bajo resultado, una caja única del Estado, un banco central más eficiente y cosas por el estilo que te hacen a ti encadenar. Esto es como una compañía. Esto es exactamente igual que una compañía. Yo necesito resultados y para resultados necesito gente buena. Pero si yo lo que quiero es medio resultado para seguir ahí nadito perrito, sigamos como estamos. Y esperemos el 26 a ver quién gana en el 26 y que siga entonces dándole patadas a la pelota de donde llegamos, con una pelota casi desinflada. Porque en algún momento la pelota se va a quedar sin aire. Claro. Si esta reforma no se da, esa pelota se queda sin aire. Y un partido de fútbol con una pelota desinflada es una mejenga muy mala.
nunca mejor ejemplificado esa anécdota o esa alusión que acabas de hacer, Juan. El, a ver, cuando hablamos de eficiencia en la toma de decisiones, te voy a plantear dos extremos que al final de cuentas se encuentran en medio camino. ¿Cómo ves el manejo de Recope para compra de combustibles y el encadenamiento de costos que eso trae al país? Y dos, ¿cómo ves el tema del aprovisionamiento y el mejor precio, lograr el mejor precio en los granos básicos, que al final de cuentas es lo que sustenta el 100% de los hogares de este país? Le va a hacer una rara respuesta. Los dos tienen el mismo eje, Sí, que por son eso te la compras a planteo futuro. así. Que son compras a futuro. Pues los dos son dos commodities. ¿Ok? Yo aprecio mucho a Juan Manuel, creo que ha hecho un buen trabajo en Recope, pero creo que le falta esa grada. No sé por qué razón, el otro día me lo explicó y sigo dándole vuelta a su razonamiento de por qué no ha pasado a las compras a futuro, tanto de los derivados en sí como de los fletes también. Así ¿Ok? es. Porque los contratos que mantiene Recope con sus suministradores de derivados también pudiera ponerse como un contrato inteligente y salirse de esa estructura tan cerrada de compras a unos dealers específicos y pasar a otra cosa. Eso es mi opinión, aparte que la ley se lo permite, porque en su mandato, Jonathan se aprobó una ley que le permite a Recope hacer todas esas cosas en Así es. una tesorería de importación y de swap y de contratos de futuro. Incluso ya tienen abierta la cuenta en el Citi para hacer eso. Pero bueno, en el grano pasa exactamente lo mismo. Usted necesita un Mac que también tenga una oficina como esta de Recope, que sirva de eje para compras a futuro de granos. Entonces, cuando un importador de granos quiera comprar granos o abrir el mercado, decirle a la Bolsa Nacional de Valores, monte una oficina de swap y de compra a futuro de granos, permitir el arbitraje de granos en el país. Entonces, cuando usted permite ese arbitraje de granos en el país, pasa lo siguiente. Usted va al mercado internacional, compra a futuro, ajusta precios y puede quitarle los pequeños monopolios que existen a los importadores. ¿Por qué? Porque vas a tener no un importador del Estado, no, el comprador de futuro. Puede ser el Estado, o puede ser un banco, puede ser un puesto de bolsa, o varios. De cuando usted abre ese mercado, usted le permite al importador, voy a comprar con este puesto de bolsa que está comprando granos en Chicago a tal, y usted negocia su contrato futuro. Eso haría que los granos bajaran de precio, tuviéramos una estabilidad mayor hacia la baja de los granos, no estacionaria, sino una estabilidad lineal hacia la baja de los precios de los granos que más consume el costarricense, cómo funciona en Argentina y cómo funciona en Chile. En Chile hay bolsas de granos, de commodity, y ahora Colombia también tiene uno. Eso es. ¿Por, por qué la ruta del arroz se diferencia de esta ruta que estás planteando de compra Porque futura? no hay un mercado abierto. Es decir, la ruta del arroz no es un mercado abierto de compra de arroz internacionalmente. La ruta del arroz no se metió en swap, no se metió en compra a futuro, en contratos, en suministros, no se metió en nada de eso. La ruta del arroz se metió en algo que en realidad a los que ya compraban e importaban arroz les dio más facilidad, pero creo que se trabó en alguna parte, no sé si administrativa o en alguna parte se trabó, pero es que además lo que hiciste fue que al comprador de arroz internacionalmente decirle vaya y compre. Esto no, esto es que abres el mercado nacional y le permites, estoy hablando de la bolsa como un mercado más. Bueno, señores, compren granos y vendan certificados swap de granos, o que yo pueda comprar en Argentina, yo como cualquier hijo vecino, un contacto de SAP e importarlo, y que no haya un cartel de importadores que me prohíba a mí importar granos, que yo pueda importar mis granos. Eso es. Cuando hablamos de estos ajustes, y ya mencionabas a Juan Manuel de Recope que da sus apreciaciones de por qué no aplicarlo, aunque ya la ley no solo lo faculta, sino lo habilita para Así es. poder hacerlo. Es decir, podríamos tener mejores precios desde hace mucho y no los tenemos porque Recope no lo está ejecutando, esta ley. Pero, ¿qué Tenemos tan... mejores precios, pero podríamos tener aún Exacto, mejores. exacto, o sea, no estamos en el ideal, vamos en camino, Exacto. pero como que nos quedamos hasta cierto punto, como que nos dio Así es. miedo, no sé si la palabra es la correcta, pero nos dio No, miedo ejecutarlo por algún tipo de animadversión con la figura, ¿será, Juan? En ambos no casos. tengo idea. Juan Manuel me explicaba un día que todavía no tenía armada la figura dentro de Recope y la estaba armando, estaba viendo cómo era, que era muy complejo
y la verdad que me pareció entendible porque es un tema complejo. ¿Sí? Sí, sí, es Meter complejo. a alguien a comprar y vender swap y futuros de derivados, de cualquier derivado, es complejo, porque los commodities son complejos de manejar, pero el mercado está lleno de expertos de commodities. Entonces, usted contrata a alguien, se da golpe por 2 meses y al tercer mes sale adelante. Y quizás como el tema son fondos públicos, ahí hay que tener cierto cuidado, pero usted monta un par de swap, como pasó con los swaps de divisa cuando se hacían las coberturas cambiarias y también funcionó. Entonces, yo creo que sí es viable. De hecho, se podría hacer incluso hasta un piloto en paralelo a la ejecución normal para ir Y un viendo piloto pequeño, no tienes que irte a un piloto completo en la importación de 2 años, sino que te vas a la importación, te vas al 20% de la importación de julio. Porque además, acordémonos que Costa Rica tiene importaciones cíclicas de derivados. Si ya nosotros sabemos, por eso es en los contratos que ellos tienen con sus proveedores. ¿Cuánto va a traer en julio? ¿Cuánto va a traer en agosto? ¿Cuánto va a traer en septiembre? Ya yo lo tengo planificado por el año. Entonces, eso mismo, conviértelo en contrato a futuro. Ya se hace el match. ¿qué, cuál es el talón de Aquiles macroeconómicamente de este gobierno? Ah, Aparte del Banco Central, que ya explicaste el eh, trasfondo. yo creo la herencia que nos dejó el COVID, porque el gobierno entró en un post-COVID ¿Sí? y el post-COVID, aquel que me diga que sabía, que conocía lo de COVID, que no, el post-COVID, ninguno de nosotros, o por lo menos yo en 66 años que tengo, sabía cómo manejar una economía post-COVID, porque entonces la Creo que economía te nadie. deslumbraba. Tenía sectores que empezaron a crecer a 200.000 por hora, pero era porque estaban en cero. Entonces, en realidad no estaban creciendo a 200.000 por hora, sino que estaban volviendo a su ritmo normal. Yo estaba la semana pasada en una empresa en la cual soy director, estaba viendo que vamos a tener que pasar ahora, eliminar la virtualidad que tenemos e ir a un híbrido, porque estamos en rendimientos decrecientes. ¿Por qué? Porque pasamos a virtual en pandemia y nos quedamos en virtual. Pero ya la virtualidad no nos es eficiente. Era eficiente en pandemia y en pospandemia, pero ya no. Entonces, este gobierno tomó un país pospandémico que tenía aeropuertos que venían de cero participación y se dispararon. Entonces, puedes haber engolosinado pensando, esa va a seguir creciendo así. No, 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 no va a seguir creciendo así. Pero no sabíamos que no iba a seguir creciendo así. Pensamos que iba a seguir creciendo así, pero no. Entonces te preparas. Es como cuando se compraron las bolsas para los muertos. Ah, no, compramos 1 millón de bolsas y se murieron 5. Ah, Sí. pero entonces, pues nadie sabía cuánto se iba a morir. Entonces no puedes cuestionar al tipo porque compró 1 millón de bolsas. Él lo compró en una estadística que él se hizo porque era lo que había. ¿Okay? Esto es igual. Pero ya pasó 1 año y medio. Ya sabemos dónde estamos, ya se estabilizó, ya sabemos que el aeropuerto de Guanacaste hay que mejorarlo, hay que mejorar la pista. Fíjense esto. A mí me dijo alguien hace 8 meses, casi 9, que los A380 iban a morir, que nadie iba a comprar un A380 nuevo. Hay 180 pedidos en fábrica para A380 y hay una versión ahora. El A380 es el avión más grande que hay. Ahora hay una versión del A350.000 que va a sacar la misma Airbus, que es hermano menor del A380, pero más exclusivo. Entonces, lo que no se pensaba después de pandemia, que uno decía, no, un A380, ¿quién va a meter un avión 400 personas, 500 personas? Eso no va a pasar más. Bueno, sí, ahora pasa. Porque además el A380 tiene una clase ejecutiva y una primera clase, donde ahora la gente ha descubierto que tiene wifi, se toma su botella de champaña, son como cubículos, esas primeras de hoy. Entonces, migraron a otra cosa que tampoco existía antes. Sí. Los salones VIP han cambiado para los que vuelan en primera. Entonces, los aeropuertos han cambiado. Entonces, es otra, las experiencias de consumo que también cambiaron. Este gobierno agarró una pospandemia de una manera y se la ha dado la vuelta. Entonces, ahora tiene que ver cómo la maneja, pero ya es hora, ya es año y medio, ya más o menos sabemos qué tenemos en la mano. Siempre, ya podemos manejarlo. Eso te Esa es mi iba opinión. a preguntar ya para cerrar. Nos quedan 4 minutos de programa, Juan Manuel. Y la pregunta es si ese giro pospandémico del Ejecutivo es un giro que está premeditado, que están viendo ver a dónde los lleva y si se está entendiendo en el país el trabajo que se está haciendo. Yo creo que en el país no se está entendiendo lo que se está haciendo, en mi opinión.
porque uno siente el resquemor en la gente de la calle de que no sabe qué es lo que está pasando puerta arriba. Así que yo creo que el gobierno pudiera cambiar un poco su comunicación de las cosas, cómo se están haciendo, dónde se están haciendo y para qué. No solamente eso, sino para qué se están haciendo. ¿Cuál va a ser tu futuro con lo que estamos haciendo hoy en día? ¿Ok? Eso es lo primero. Y lo segundo, yo sí creo que hubo como un encontronazo en el medio entre lo que me encontré post pandemia, lo que creí que iba a pasar y lo que en realidad está pasando. Y ahora tengo que ajustarme. Como le decía yo a esta compañía, que le digo, ajustamos espacio porque la gente iba a venir virtual, no iba a venir tan virtual. Ahora hay que ajustar espacio porque van a volver 3 veces a la semana. Entonces, ese ajuste, que en el gobierno es mucho más grande, tienes que hacerlo, pero ya pasa año y medio. Si ya nosotros ajustamos nuestras oficinas a que la gente venga 3 días a la semana, si ya es hora que tú ajustes tu ejecutivo para que logres a lo que decíamos, esa masa que estás comprimiendo entre el sector turismo guanacasteco y el sector zona franca, puede avanzar hacia un desarrollo de país, educación, seguridad y comida. Somos muy lentos como institucionalidad pública en general para tomar Sí, esos cambios. sí, vamos muy lento, vamos muy lento. Dará tiempo, porque ahora estabas diciendo 4 o 5 meses para poder hacer lo que hay que hacer y evitar un escenario complicado. Dará tiempo. Bueno, tienes extraordinarias ahora, todo lo que pase por ley tienes extraordinarias, pero es que volvemos a lo mismo, tienes que crear un equipo que su único foco sea ese. Si le pongo el ejemplo de Milei fue a Davos, llevó el equipo que necesitaba en Davos, el resto lo dejó haciendo las cosas que tenían que hacer, porque esto tiene que seguir adelante. El tema del DNU siguió trabajándose en el Congreso con él afuera, porque él dejó un equipo encargado. Bukele hace lo mismo, Noboa hace lo mismo con todo el zafarrancho de seguridad que tiene Noboa. ¿Ok? Entonces, Macron lo hacía Francia. en Francia. Entonces, usted tiene que tener equipos, confiar en sus equipos y dejar que los equipos trabajen y que te rindan cuenta. Vamos, yo necesito que esto salga, dele. Así tuvo ahorita la biblioteca en Salvador. Juan Manuel, muchísimas gracias A por usted, don un Jonathan, y a programa. todos sus oyentes y seguidores. Muchísimas gracias. Esperamos volverte a tener. Esta es la tercera vez, ¿verdad? Que estás en el programa. Esta es la tercera Cuarta vez, vez. así es. Tercera o cuarta vez que estás en el programa y esperamos que sean muchas más para seguir disfrutando del análisis que haces. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Feliz mañana. Y gracias a todos los que están en sintonía y a los que van a ver el programa en el canal de YouTube de Red Democrática. Mañana el tercer programa de Costa Rica en números con el economista William Porras. No se lo pierda porque seguimos descubriendo cuál es en realidad la esencia de lo que tenemos y que tenemos que hacer para mejorarlo o enderezar el rumbo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.